Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Internacional de Cristo en México, en la bella ciudad de Tampico, Tamaulipas. Mi nombre es Francisco Torres y hoy tengo la dicha y el privilegio de poder compartir contigo el mensaje de la Santa Cena, el mensaje de la ofrenda. Y hoy continuamos, hermanos, amigos que hoy nos acompañan con esta serie de predicación bíblica, Un Cambio Verdadero. A lo largo de este mes de junio y julio hemos podido llevar a cabo toda esta serie de enseñanza que Dios ha utilizado para poder enseñarnos, mostrarnos cuál es su voluntad y cuál es el cambio verdadero que Dios espera para nuestras vidas. Gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que Él se lleve toda la gloria, porque para Él nos reunimos hoy aquí para alabarle, para darle la honra que Él se merece. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos hacia nuestro Padre. Señor y Dios del cielo, te queremos dar las gracias, Dios, por esta mañana. Gracias porque nos das la vida, porque nos das salud, porque nos permites hoy estar ante tu presencia. Gracias, Dios, porque de manera virtual hoy nos permites estar reunidos en tu nombre. Y hoy venimos, Dios, a alabarte, a agradecerte por las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Hoy venimos a alabarte y honrarte, Dios, porque has dado su vida en rescate por nosotros. Y hoy nos permite, Señor, a través del Evangelio, poder hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Tú vienes a infundir un espíritu nuevo en nosotros, Padre, que nos da nuevo aliento, que nos da una nueva vida para poder estar a tu lado siempre, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Quédate con mis amigos, con nuestras familias, con mis hermanos, desde sus hogares, Dios. Bendícenos, que podamos salir transformados. Y es en Jesús en quien te agradecemos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por estar en este servicio. Ten por seguro que Dios va a tocar tu corazón y que vamos a poder salir muy animados y muy transformados de este tiempo tan increíble. Ok, bueno, pues hoy estamos ya en nuestro capítulo 6, titulado ¿Cuáles son los frutos de este cambio? Esta es la segunda parte que vimos la semana pasada y vamos a ver ¿cómo es que Dios espera que de nosotros, qué es lo que Dios espera de ese cambio que ha hecho a nosotros, de ese cambio que se produce a través de su palabra y que Dios nos da su espíritu para poder ser hijos de Dios? Bien, quisiera comenzar esta mañana preguntándote, ¿cómo te sentirías si alguien que te dijera que te ama, pero que claramente odia a tu familia? Obviamente hay algo que anda mal ahí. Dice que te ama, pero odia a tu familia. En este estudio vamos a ver que aquellos que verdaderamente aman a Dios, aman también al pueblo de Dios, aman a la familia de Dios. Nuestro amor por la iglesia es uno de los frutos de la conversión. Además, es una de las maneras en las que podemos ver si hemos sido realmente cambiados, si hemos sido transformados, si hemos sido convertidos como hijos de Dios. Aquellos que han sido convertidos aman a los hermanos, aman a la iglesia y en eso demuestran su amor por Dios. En nuestro capítulo anterior, la semana pasada, aprendimos que todos los que han nacido de nuevo son liberados para practicar habitualmente el pecado. Y comenzamos a vivir vidas piadosas que agradan a Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos sido liberados de practicar el pecado habitualmente y ahora Dios espera una vida piadosa de cada uno de nosotros. En este estudio vamos a examinar 1 de Juan 4, versículos del 7 a 21. Y en este texto nos da una visión más amplia de cómo debe ser una vida llena de piedad, una vida de devoción a Dios. Vamos a ir a nuestra Biblia. Y dice la Escritura: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios ha amado así nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se va manifestando plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Cuando leemos este pasaje, encontramos un patrón. En este pasaje lo único que Juan nos manda explícitamente es amarnos los unos a los otros. Resulta interesante que nos mande a hacer esto 3 veces, subrayando lo más importante que es lo que los cristianos debemos hacer: amarnos los unos a los otros. Fijémonos en el versículo 7, cómo Juan nos recalca este mandato. Dice, amémonos los unos a los otros. Nuevamente en el 11 dice, debemos amarnos los unos a los otros. Y nuevamente en el versículo 21 dice, Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es increíble cómo a la luz de este pasaje Dios nos deja un gran mandamiento, pero si lo recalca, hermanos, es porque debía ser una gran necesidad en la iglesia en el primer siglo. Cuando Juan escribe esta carta, seguramente había esa gran necesidad entre los discípulos, entre la iglesia. Hoy, hermanos, estamos llamados a amarnos profundamente. Vamos a analizar un poco más acerca de este amor. ¿Qué es lo que Juan afirma acerca de los que se aman mutuamente? Vamos a regresarnos al capítulo 7. Dice, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Versículo 16, al final dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, Juan afirma algo muy importante acerca de los que se aman mutuamente. Juan dice que los que se aman son nacidos de Dios y conocen a Dios. Tienen a Dios permaneciendo en ellos y el amor de Dios se va perfeccionando en ellos. Y ellos permanecen en Dios. Entonces es como una manera de decir que como creyentes que hemos nacido de Dios, conocemos a Dios y Dios ha venido a permanecer en nosotros. Dios ha venido a morar y a perfeccionarnos. Y ahora nosotros pertenecemos a Dios. Qué increíble es el gran amor de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que Juan afirma acerca de los que no aman a los demás? En el versículo 8, vamos a ver ahí en nuestras Biblias, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hoy decimos llamarnos discípulos de Cristo, porque somos seguidores, somos sus imitadores y estamos llamados a ser un ejemplo, a vivir la vida que Jesús vivió. Y este versículo nos enseña que nosotros, al conocer a Dios, debemos ser esos amorosos, esos hombres amorosos como Dios lo es. Dios es amor. Y dice que el que no ama precisamente no conoce a Dios, porque como discípulos, hermanos, estamos llamados a también ser un ejemplo de amor,
alguien que está dispuesto a dar su vida por los demás. Versículo 20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Wow, fíjate la manera en la que Juan utiliza este término para hacernos ver una realidad. Es verdad que no podemos ver a Dios físicamente, lo podemos sentir, podemos saber que Él existe porque lo sentimos. Sin embargo, nos da una clara explicación, nos da un claro ejemplo de que ¿cómo va a ser posible que amemos a Dios que no lo vemos si teniendo enfrente a nuestros hermanos no los amamos? Entonces, no podemos decir amar a Dios si en realidad no estamos amando y estamos odiando a nuestros hermanos. Nos convertimos en mentirosos. Así que este es un gran llamado que Dios nos hace a nosotros el día de hoy. ¿Cómo ha mostrado Dios su amor por nosotros? ¿Cómo Dios ha venido a manifestar ese gran amor por cada uno de nosotros? En el versículo 9, vemos en la escritura, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, podemos ver cómo Dios manifiesta su amor por nuestras vidas, enviando a su Hijo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Más adelante en el versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Lo está diciendo Juan, el apóstol amado, aquel discípulo al cual Jesús amaba y que permanecía casi siempre con él. Y dice, hemos visto y hemos declarado que Dios el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Mira qué testimonio tenemos de primera mano. Uno de los apóstoles más cercanos a Cristo. Dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, ¿cómo Dios ha manifestado su gran amor hacia nosotros? Dios ha manifestado su amor a través de haber enviado a su Hijo como una propiciación por nuestros pecados, convirtiéndose en nuestro Salvador para que nosotros podamos tener vida por medio de Él. La palabra propiciación significa un sacrificio que viene a aplacar la ira de Dios. Recuerda que Dios es un Dios santo, un Dios justo, que en su ira y en su justicia está airado contra el pecado. Cristo y el pecado son dos cosas completamente distintas. Ahora, no podemos decir que amamos a Dios y vivimos en pecado, porque en realidad son dos cosas distintas. Esto lo tocamos en la primera parte, en el domingo anterior. Entonces, te animo mucho a que puedas repasar esa clase. En verdad, Dios nos ha dejado una gran enseñanza y que hoy estamos llamados, hermanos, a poder darnos cuenta y ser agradecidos por esa propiciación, ese sacrificio de Dios para permitirnos tener una vida a su lado. En su muerte en la cruz, Jesús pagó la pena que merecíamos por nuestros pecados. Nosotros vivíamos en delitos y pecados y Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a satisfacer la justa ira de Dios en contra de nosotros. Así es que solamente por medio de Cristo y solamente por medio de Él es que nosotros podemos tener entrada al Padre, al trono de nuestro Dios. ¿Cuáles son las razones que Juan da para que nosotros nos amemos unos a otros? En el versículo 7, regresamos ahí. Dice, queridos hermanos, amémoslos los unos a los otros. ¿Por qué? Dice, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. En el versículo 11 dice Juan, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 19 dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y versículo 21 dice, Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cuáles son las razones que encontramos en esta escritura de una manera explícita?
Juan nos enseña que deberíamos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. En otras palabras, deberíamos amar porque como cristianos nuestra naturaleza es amar. Ahora hemos nacido de Dios. Dios nos ha infundido su espíritu a través de su palabra. Dios nos ha llenado de su gracia y su poder, nos ha capacitado y ahora nuestra naturaleza es amar. Todo el que ama ha nacido de Dios. Así que, hermano, siéntete con esa gran dicha. Dios te ha capacitado, Dios te ha dado un nuevo nacimiento para que tú puedas amar a tus hermanos. En versículo 11, Dios nos ha amado grandemente al enviar a Cristo para ser nuestro Salvador. Entonces, es una gran motivación para amarnos, porque Cristo ha sido enviado para salvarnos. Y por esa misma razón Dios nos llama a amarnos con un amor profundo y verdadero. También debemos amarnos por la única y sencilla razón que Dios nos amó primero, dice el versículo 19. Dios nos amó primero. Ahora a nosotros nos corresponde amarle, corresponderle a ese gran amor que ha dado por nosotros, con un amor hacia la iglesia, hacia los hermanos. Y una de las razones que nos da Juan para amarnos unos a otros es que Dios nos ha dado un mandamiento. Es un mandamiento y como hijos necesitamos ser obedientes. Necesitamos llevarlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Así que este mandamiento es muy importante y si te fijas es el mismo mandamiento que Jesús le dijo a sus discípulos. Ámense los unos a los otros tal y como yo los he amado a ustedes. Ahora, ¿cuáles son los resultados de amarnos unos a otros fielmente? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios viene a bendecir a nuestras vidas? Vamos al versículo 12, dice la Escritura. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. El amor de Dios viene a manifestarse plenamente en nosotros, completo. Esta palabra plenamente viene del griego pleroma, que significa plenitud, completo. Dios ha entregado todo por nosotros. Dios viene a manifestarse a nuestras vidas cuando nosotros amamos unos a otros. Dice el versículo 16 al final, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuáles son los resultados de amarnos unos a otros fielmente? Vimos en el versículo 12 que Dios viene y permanece en nosotros, es decir, viene a habitar en nosotros y su amor se va perfeccionando en nosotros de una forma increíble y plena, completa. Dios viene a entregarlo todo por nosotros. Otro de los resultados de amarnos unos a otros es que Dios no solamente permanece en nosotros, sino que ahora nosotros permanecemos en Él. Tenemos una relación con Él. Hay una comunión, hay una unidad increíble, una relación que Dios permite que nosotros tengamos con Él. Amigo que hoy nos acompañas, Dios espera que tú puedas tener una relación profunda con Él. Y Dios manifiesta su amor hacia tu vida cuando tú te congregas, cuando tú tienes hermanos, cuando tú amas a la iglesia y te involucras de una forma verdadera y profunda. Así que hoy te llamamos a que si tú no asistes a la iglesia, si tú no vas a, no te congregas o es la primera vez que hoy nos acompañas, de verdad de todo corazón te animamos y te exhortamos a que tú puedas conocer la iglesia, que tú puedas conocer cuáles son los planes de Dios para tu vida. Y hoy Dios está haciendo un llamado, un mandamiento muy importante a tu vida. Y versículo 17. ¿De qué otra forma podemos obtener un resultado de ese amor fiel? El amor se va perfeccionando en nosotros y dice la Escritura, echa fuera el temor y nos da esa confianza para el día del juicio. Entonces es increíble este pasaje porque nos hace ver cómo el amor, viene a darnos esa confianza de vivir como Jesús vivió.
El amor viene a ser un motivador, viene a ser algo que nos lleva a poder vivir vidas agradables a nuestro Dios. Y ese amor perfecto, dice, echa fuera el temor, quita cualquier desconfianza, cualquier inseguridad en el momento en el cual comparezcamos ante el juicio final. Así que es increíble cuáles son los resultados de amarnos unos a otros verdaderamente. Bien, vamos a ver en el versículo 20, vamos a leerlo ahí. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, ni a quien ha visto. Entonces, basándonos en la enseñanza de este pasaje, hermanos, ¿es posible que alguien ame verdaderamente a Dios y no amar a los hermanos? ¿Es posible que alguien que diga amar a Dios y no ame a los hermanos? ¿Puede suceder? Este pasaje nos enseña que una persona que no ama a Dios, no ama a sus hermanos. Juan dice, odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, como hemos visto en este pasaje, Juan enseña que el fruto de una conversión genuina, el fruto de un cambio verdadero en nuestras vidas, es el amor por Dios y el amor por los demás. Es una incoherencia decir que amamos a Dios, pero a la iglesia esa ni me la menciones. A la iglesia ni siquiera quisiera verlos. Es más, quisiera quedarme así para ya no verlos jamás y quedarme siempre en mi casa, ¿no? De verdad es que no podemos hablar que una persona ha entendido el evangelio cuando se pone en una postura así, cuando está peleada con la iglesia, cuando crea divisiones y conflictos, cuando en realidad solamente está aislada y no se mantiene unida al cuerpo. Es una incoherencia total. Hoy a través de la Escritura podemos darnos cuenta de esta verdad tan importante. Hoy allá afuera hay muchas personas que dicen amar a Dios, que creen en Dios incluso. Pero, ¿qué tal la iglesia? La iglesia es una gran muestra de nuestro amor por Dios, porque es un mandato, porque es algo que Dios nos llama a ti y a mí en esta mañana. Entonces nuestro amor por nuestros hermanos es lo que demuestra que realmente amamos a Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 15, Juan nos da unos ejemplos de cómo debe ser este amor, de cómo nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan escribe lo siguiente, dice, este es el mensaje que han oído desde el principio. Fíjate, un mensaje que hemos escuchado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el evangelio de Cristo. El amor de unos a otros. Dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. ¡Wow! De verdad es que estas son palabras tan profundas que hemos estudiado a lo largo de estas últimas semanas, y hemos escudriñado y hemos visto estos principios tan importantes que Dios nos enseña y que en realidad muestran el cambio verdadero que Dios espera de nosotros. La pregunta aquí en el versículo 12 es ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo el pecado responde ante la justicia de otra persona? Caín mató a Abel porque las obras, dice la Escritura, las obras de Abel eran justas y las propias obras de Caín eran malas. Y algo que es impresionante ver aquí es que dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Algo que suscita en la vida de las personas, en la vida del mundo, es ver a los que viven en justicia. ¿Por qué? Porque se expone su propio pecado. John Piper dice en su libro Más vivo que nunca, dice, lo mató porque la diferencia entre la bondad de Abel y su maldad lo enojó. Lo hizo sentir culpable. Abel no tenía que decir nada. Su bondad era un recordatorio constante para Caín de que él era malo. Y en lugar de lidiar con su propia maldad mediante el arrepentimiento y el cambio, se deshizo de Abel. ¡Wow! Esa es la realidad. Esa es la realidad en la cual tú y yo vivimos. Esto nos enseña, hermanos, que el pecado
Odia ser expuesto por la justicia de otra persona. Caín mató a su hermano porque la vida piadosa de su hermano expuso su pecado. En lugar de gozarse en la bondad de su hermano, él lo atacó, lo mató, le quitó la vida. Era su propio hermano. ¿Qué es lo que nos enseña el ejemplo negativo de Caín acerca de cómo deberíamos amarnos los unos a los otros? Este ejemplo negativo de Caín nos enseña que deberíamos amar a los demás celebrando su madurez, celebrando su crecimiento espiritual. Es más, deberíamos de agradecer a Dios por el crecimiento que vemos en los demás. De igual manera, hermanos, deberíamos celebrar y regocijarnos cuando otros caminan fielmente con Dios. En lugar de resentirnos con la santidad de los demás, porque eso viene a exponer nuestros pecados, más bien deberíamos arrepentirnos de esos pecados y agradecer a Dios porque está mostrando a través de su Espíritu los cambios posibles para nuestras vidas. Como hemos visto, Dios ha puesto ejemplos en la iglesia que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos imitar, de los cuales nosotros podemos aprender, pero no debemos envidiarlos, no debemos resentirnos, no debemos molestarnos, al contrario, debemos agradecer a Dios por el avance y el crecimiento de esas personas y arrepentirnos de nuestros pecados y agradecer a Dios por la obra del Espíritu de Dios en los demás. ¡Wow! De verdad es que este pasaje nos deja una gran lección y una gran enseñanza a ti y a mí. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, continúa Juan, y vemos cómo los cristianos deben amarse ya en la práctica. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Ahí está, definitivamente está definido qué es el amor y cómo nosotros lo podemos conocer. En que Cristo entregó su vida por nosotros. Dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. De verdad es que Juan habla de una forma tan profunda y tan práctica por la cual nosotros podemos amarnos unos a otros. En primer lugar, en el versículo 16, ¿qué es lo que Juan dice que deberíamos hacer por nuestros hermanos? Juan dice que deberíamos entregar nuestras vidas por ellos. ¿Por qué? Porque pone un estándar muy alto. Dice, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y nosotros como cristianos debemos ser imitadores de ese amor que Jesús nos ha dado. Y Jesús lo dijo en Juan. Lo dice, ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. Jesús entregó su vida en rescate por nosotros y hoy nosotros debemos dar la vida por los demás. Como dice Juan que debemos amarnos los unos por los otros. ¿Cómo debemos dar ese amor sacrificial, ese amor que entrega todo? Juan menciona que hemos de amarnos los unos a los otros, dice, de hecho y en verdad. No solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Una gran prueba de nuestro amor es si estamos dispuestos a proveer las necesidades materiales de otros cristianos. Dice el versículo 17, si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces, una gran prueba de nuestro amor por los demás, una prueba de nuestro amor por aquellos que están pasando por necesidad, es cuando nosotros brindamos o ayudamos y estamos dispuestos a sacrificar por la vida de los demás. Yo te pregunto el día de hoy, ¿has tenido dificultades para amar a los demás? ¿Te ha costado amar a la iglesia? Pregúntate en tu corazón, ¿por qué me ha costado amar a la iglesia? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna necesidad que yo no haya hablado y que me cuesta trabajo amar a mis hermanos? Ahora, pregúntate también, ¿de qué manera has sido amado por los hermanos? ¿De qué manera Dios te ha amado a través de la iglesia? Definitivamente, Dios nos ha amado en gran manera. Dios nos ama en gran manera a través de la iglesia. Y ese amor puede ser mostrado en muchas maneras. Pero pregúntate también, ¿de qué manera has crecido en poner tu vida por tus hermanos en la iglesia?
¿De qué manera hoy tú te has esforzado para crecer en ese amor sacrificial por la iglesia? La membresía de la iglesia debería ser un lugar, hermanos, en el que vivimos este tipo de amor. Un amor no solamente de palabras, sino de hechos y de verdad por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Quiero dejarte algunas preguntas de reflexión antes de terminar. Quisiera que pudieras tomar una foto, tomar una captura de pantalla o anotarlas para que al final de la reunión podamos comentarlas, podamos reflexionar acerca de ellas y podamos comentarlas en el chat, en el grupo, para que podamos profundizar en estas preguntas y que podamos crecer muchísimo y dar un seguimiento de lo que hoy estamos aprendiendo. La primera pregunta es: ¿qué dificultades encuentras al amar a hermanos miembros de la iglesia en hecho y en verdad? ¿Cuáles son las dificultades que tú pudieras estar enfrentando en este momento para amar a la iglesia? ¿Cómo abordas estas dificultades? Es decir, ¿qué estás haciendo para dejar a un lado ya esa comodidad tal vez, o eso que está estorbando para que tú puedas crecer y amar a la iglesia? Segunda pregunta: ¿de qué maneras ser miembro de una iglesia te ha ayudado a amar a tus hermanos cristianos en hechos y en verdad? ¿De qué maneras prácticas te ha ayudado a amar a la iglesia? ¿De qué formas prácticas puedes crecer en amor hacia los miembros de la iglesia? 4. Piensa en algunos miembros de la iglesia que tengan necesidades particulares y pregúntate de qué forma prácticas pudieras ayudar. Hoy, hermanos, sin duda, hay muchos que están pasando necesidades. La pregunta es si te has involucrado, has llamado, has preguntado, ¿de qué manera tú puedes ayudar? ¿De qué maneras prácticas en este momento, aún desde tu hogar, puedes involucrarte en la vida espiritual de tus hermanos? Y 5, ¿por qué el amor de hecho y de verdad es especialmente importante en la ayuda de los miembros de la iglesia que son particularmente vulnerables? La Biblia nos habla de hermanos con necesidades. La Biblia nos habla de cuánto nosotros estamos mostrando esa compasión por los hermanos que tienen dificultades en estos momentos, no solamente físicas o materiales, sino también espirituales. Así que, ¿cómo nosotros, no solamente de palabras, estamos actuando, más especialmente por aquellos hermanos más vulnerables? Así que esta es la clase del día de hoy, hermanos. Quisiera que hoy pudiéramos llevarnos estas preguntas, que pudiéramos reflexionar, llevarnos este mensaje. Amigo que hoy nos acompañas, Dios ha dispuesto este lugar, Dios ha dispuesto a la iglesia para brindarte su amor, para brindarte su ayuda, pero también te hace el llamado a ti a poder involucrarte, a servir en la iglesia, a amar a los hermanos. Es increíble recibir el amor de los hermanos, pero también Dios nos llama a amar a los hermanos. Amar a Dios es lo que significa amar a la iglesia. Y un amor no superficial, un amor profundo, un amor verdadero. Cuando Dios viene a hacer un cambio verdadero en nuestras vidas, se muestra en nuestro amor por los demás. Amén. Bien, pues esta es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a escuchar una canción para poder reflexionar en el pan y en el jugo de uva y en ese sacrificio que hace posible que tú y yo podamos estar aquí en el reino de Dios, alabando a nuestro Dios y tener este tiempo de confraternidad, de alimento espiritual y de crecimiento. Vamos a hacer una oración y después vamos a reflexionar en la Santa Cena. Acompáñame. Señor y Dios del cielo, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos dejas el día de hoy. Ayúdanos, Dios, de verdad, a ponerlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo tus enseñanzas, Padre. Hoy, Señor, decimos amarte, pero ayúdanos a mostrarlo, Señor, a tener esa valentía, ese amor, esa profundidad, esa compasión, Señor, ese amor por nuestros hermanos, por la iglesia. Dios, de verdad es que tú has formado una gran familia en esta ciudad tan bella como es Tampico, Señor, y nos has llenado, Señor, de hermanos, y la verdad, Señor, ayúdanos a poder apreciarlos, Dios, a verlos como miembros de nuestra familia, Dios, a poder amarlos, Dios, verdaderamente, a entregar nuestras vidas por ellos, a sacrificar, a estar dispuestos a dar lo mejor, a darlo todo, Señor, como tú lo has hecho por nosotros, por medio de la sangre de tu Hijo.
Eso, Dios, ha hecho posible que hoy podamos estar ante tu presencia. Ese sacrificio por nosotros, Dios, nos permite poder heredar tu reino, Señor, poder recibir tu Espíritu Santo, que ahora a nosotros, Dios, nos capacita para poder amar de la misma manera. Señor, pone en nosotros ese corazón amoroso, ese corazón dispuesto, ese amor, ese corazón sacrificial. Pone en nosotros ese corazón como una ofrenda para servir, para dar y para entregarnos por la iglesia. Y más, Señor, en estos tiempos de crisis, en estos momentos de dificultad, ayúdanos a sobrellevar nuestras cargas unos a otros. Sin duda, el trabajo en equipo, Dios, tú lo bendices y de verdad muestras tu gran poder hacia nosotros. Señor, te agradecemos todas las bendiciones que de ti recibimos. Es en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús en quien te oramos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén. Vamos a escuchar la canción, a tomar la Santa Cena y en un momento regresamos. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar.
lugar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, yo puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, yo puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Amén, iglesia. Pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de la ofrenda, para la cual quiero pedirte que me acompañes en esta escritura, en Hebreos 12, versículo 28. Dice la Nueva Versión Internacional: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hoy Dios nos ha permitido formar parte de su familia. Dios nos ha llamado sus hijos, nos ha rescatado, nos ha renovado, gracias a la sangre de su Hijo. Y hoy, hermanos, nos corresponde ser agradecidos. Ese reino debe inspirarnos, debe motivarnos, debe llevarnos a adorar a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Y es precisamente hoy que hablamos acerca de la ofrenda como una forma en la cual nosotros podemos adorar a Dios. La ofrenda es un sacrificio agradable a nuestro Dios. La ofrenda es una muestra de gratitud que a Dios agrada que nosotros le demos. Así que hoy pregúntate, ¿cómo está hoy mi ofrenda? ¿Estoy agradecido? En primer lugar, me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, el lugar en el cual Dios me ha puesto. Me ha dado un reino inconmovible, un reino eterno, me ha dado su salvación, me ha dado su espíritu, me ha dado a su familia, me ha llenado de tantas bendiciones a través de la sangre de su Hijo. Y a costa de todo eso, hoy yo estoy agradecido, hoy yo me siento bendecido, hoy Dios me ha dado la oportunidad. No importa en la situación en la cual nos podamos encontrar el día de hoy, lo importante es cuán estamos agradecidos con nuestro Dios. Así que vamos a orar por la ofrenda para que Dios bendiga nuestros corazones y bendiga también nuestras ofrendas. Señor y amado Padre, te queremos pedir que te quedes, Señor, en control de nuestro corazón primeramente. Ayúdanos a estar agradecidos por todas esas bendiciones que tú nos das. Dios, no merecíamos nada de ti, sin embargo, en tu gran amor, en tu compasión por nosotros, nos llenas de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Y hoy, Señor, como muestra de nuestra gratitud, traemos estas ofrendas. Recíbelas como un olor agradable. Dios, bendice nuestras vidas, bendice la iglesia, bendice nuestras necesidades, quédate en control de ellas. Y Dios, que a ti sea la gloria por siempre. Lleva a buen término la ofrenda, que sea administrada de la mejor manera para que tu reino siga avanzando y podamos seguir proclamando la buena noticia a muchas personas. Es en Jesús en quien dejamos esto en tus manos. Amén. Amén. Bien, pues la forma en la cual podemos ofrendar en estos tiempos de contingencia es a través de transferencia electrónica. Los datos los tienes en pantalla, o por medio de
depósitos en ventanilla. La cuenta de la iglesia es Citibanamex y lo puedes hacer ya sea en ventanilla o por medio de OXXO. Bien, pues estamos ya por terminar nuestra reunión, no sin antes quiero compartirte los anuncios. Vamos a ir ahí a nuestro calendario que corresponde al mes de julio y vamos a ver que el miércoles, hermanos, continuamos con nuestra serie de predicación bíblica Creciendo Juntos, hablando acerca del discipulado. Sin duda ha sido una gran serie que nos ayuda muchísimo a profundizar cómo en estos tiempos de crisis podemos ser una ayuda adecuada para la iglesia, para nuestros hermanos. El jueves las mujeres tienen su velada de oración a las 9 de la noche, jueves a las 9 de la noche, en conjunto con las iglesias de Monterrey y Culiacán, por medio de Zoom. Y los viernes terminamos ya, hermanos, nuestros tiempos de oración que hemos llevado a cabo el mes de junio y julio. Termina ya este viernes, así que no olvides de conectarte. Igual es el viernes a las 10 de la noche por medio de Zoom. Los sábados también vamos a terminar ya con este taller maravilloso de matrimonios. Te animo a que puedas conectarlo, que puedas hacerlo. Sábado a las 8 de la noche y si Dios quiere y nos permite poder estar el próximo domingo aquí a la misma hora, a las 11 de la mañana, para finalizar también ya nuestra serie de predicación bíblica, Un Cambio Verdadero. Amén. Pues quiero darte las gracias, quiero agradecerte por permitirte darte el tiempo de poder estar aquí en nuestra reunión. A Dios sea la gloria, me siento muy agradecido con Dios porque nos permite reunirnos. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Nuevamente quiero agradecerte y mi nombre es Francisco Torres. Gracias por estar aquí, que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.